Welcome to Weaving Paths. Bem-vindos a Tecendo Caminhos. Bienvenido a Tejiendo Caminos. El podcast de la red Chamonix EULAS. El podcast que discute las relaciones birregionales entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, buen día, dependiendo de cuándo nos escuchen. Hoy estamos acá para más un podcast de EULAS. Hoy estamos con Amalia Stuhldreher, ojalá esté pronunciando bien su apellido, justo charlamos sobre eso, de la Universidad de la República en Uruguay. Bueno, Amalia, buen día. Bueno, qué gusto estar acá, Víctor, gracias por la invitación. Bueno, no, el placer es todo nuestro. Una vez más agradecerte por poder estar acá con nosotros. Estamos acá en la conferencia de EULAS, que es ahora en la Universidad Nacional de Rosario, así que estamos en Rosario, en Argentina. Y Amalia, para empezar la entrevista, primero me gustaría que te presentaras un poco para nuestro público. Bueno, mi nombre es Amalia Stuhldreher, como decía Víctor, es difícil a veces que me identifiquen como Stuhldreher, pero sí como Amalia. Nací en Argentina, hice la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador en Buenos Aires y pues mi doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Mainz. Estuve mucho tiempo en Alemania y bueno, hace ahora ya también mucho tiempo que estoy en la Universidad de la República, en Uruguay, en el norte de Uruguay, en la sede de Tacuarembó del Centro Universitario Regional, el CENUR Noreste de Laudelar. Bien, y bueno, Amalia, ya empezando nuestra entrevista, yo la verdad es que te quería preguntar, has estudiado mucho recientemente sobre el rol de los actores locales en la gobernanza y gestión de los recursos naturales. Es un tema que has estudiado mucho, sobre todo recientemente. ¿Cuál es la importancia de la inclusión de esos actores en las políticas nacionales y regionales vinculadas al eje de desarrollo sostenible? ¿Y cómo esos actores pueden ser incorporados de modo eficaz para una gestión sostenible? Bueno, Víctor, efectivamente, yo estoy en un Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social en el norte del Uruguay. Entonces, bueno, estas cuestiones que vos planteás han sido temas que me ha tocado abordar. Y ahí, digamos, tanto desde la parte teórica como empírica, y lo que uno puede observar a nivel, digamos, de las líneas de trabajo que va desarrollando, es la pertinencia de un abordaje de gobernanza multinivel, y es evidente que los desafíos del desarrollo sostenible no se pueden resolver solo pensando en marcos globales, ya sean multilaterales, bilaterales, o los procesos de integración regional, como puede ser Mercosur, o las políticas nacionales, sino que todo esto tiene siempre repercusiones, implicancias para los territorios, y muchas veces es ahí donde, no solo hay impactos, sino también donde se puede traccionar una eficacia diferente para la implementación de muchas de estas cuestiones, por ejemplo, de la protección o la gestión integral de los recursos naturales. Y ahí hay que entender que los actores locales, territoriales, que puede ser un municipio, por ejemplo en Uruguay un departamento, o en Argentina una provincia, no debieran verse como un simple ejecutor de una política que viene dada desde otro, en forma vertical, desde otro nivel, sino que en realidad tienen un gran potencial de constituirse en co-constructores de esa gobernanza ambiental. Y como les decía, esto no solo aporta la necesaria legitimidad democrática, sino que también es significativo en términos de la eficacia de la gestión. Y ahí, para lograr esto, lo que es clave es una cuestión que yo he intentado abordar en mis trabajos, y es la importancia de la concertación y la articulación entre diferentes niveles de gobierno, por una parte, y también la inclusión de actores o sectores que no están dentro del formato clásico del juego político, entonces la sociedad civil, la academia, los movimientos sociales, como para de alguna manera gestionar en una forma legítima, eficaz, estos desafíos que pueden pasar tanto, digamos, por la gestión de residuos, o la gestión, digamos, de la cuenca determinada, o sea, cuestiones del recurso hídrico, o la promoción de energías renovables.
Y bueno, no se trata simplemente de ir y consultar a los actores o hacer un taller donde, bueno, se le da una pátina de legitimidad, un proceso de gobernanza, sino que en realidad de lo que se trata, y bueno, y eso tiene que ver también mi trabajo allí en el Centro Noreste de Uruguay, de fortalecer las capacidades y de generar esas capacidades a través de procesos formativos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una tecnicatura en desarrollo regional sustentable allí en el noreste. Por supuesto que no hay que tener una mirada ingenua, hay que asumir que en todo territorio hay tensiones, el territorio es una construcción social y no excluye el conflicto, las miradas diferentes, pero bueno, se trata justamente de gestionar esa diferencia y bueno, de generar, digamos, la posibilidad del encuentro, de tener en cuenta la perspectiva del otro y trasladar eso en procesos de decisión que después permitan implementar acciones que, bueno, contribuyan, por ejemplo, a una adecuada protección de los recursos naturales. Esto se dice muy simple, el desafío es enorme, pero bueno, ese ejercicio para mí de la institucionalización de los espacios de diálogo, la coordinación, la concertación, la valoración del conocimiento local es absolutamente medular. Para mí la sostenibilidad se construye desde abajo. No, excelente, Amalia. Y pensando un poco hasta en tu formación y en tu trayectoria, o sea que sos argentina, trabajás en Uruguay, ahí en Tacuarembó, entonces así que cerquita de Brasil, pensemos un poco entonces justo en la gestión energética de los países del Cono Sur. Como Brasil, bueno, Uruguay, Paraguay, Chile, bueno, sobre todo Brasil, Uruguay y Paraguay tienen gran parte de su energía eléctrica generada por fuentes renovables. Uruguay y Paraguay teniendo casi un 100% de su producción eléctrica basada en fuentes renovables. Número que llega a más de un 80-90% en el caso de Brasil. ¿Qué lecciones podría Europa aprender de esas experiencias? Y ¿hay la posibilidad de difusión de políticas del Atlántico Sur al Atlántico Norte? Bueno, lo de elecciones siempre es una cuestión. Yo creo que lo que puede haber, capaz que son procesos de aprendizaje, observando precisamente las realidades de Europa y de América Latina. Los países que mencionabas, el Cono Sur, son muy diferentes y muy diversos además entre sí, digamos, ¿no? Eso es un punto de partida para cualquier análisis, que es un dato muy grande. Efectivamente, si uno mira el Cono Sur, hay países como, por ejemplo, Brasil, Paraguay, Uruguay, que tienen sus matrices eléctricas, lo cual no quiere decir que es toda la matriz energética, ya con avances en descarbonización muy importantes. Vos mencionabas el caso de Paraguay, por ejemplo, con toda la hidraulicidad, digamos, ¿no? Pensemos en Yacyretá, Itaipú, esas grandes represas. Brasil que tiene una larga trayectoria, el programa Proetanol se remonta a los años 70, 1975, con un avance importante de biomasa, de eólica, algo de solar también. Uruguay es un caso que, bueno, quizás porque yo estoy ahí, pero a mí me parece emblemático porque fue un proceso de concertación a partir de una crisis muy fuerte que sufrió en 2001-2002 el país. Hubo toda una discusión en torno a su modelo de desarrollo y en el marco de esa discusión más global sobre el desarrollo, la energía fue un vector muy importante y se logra un acuerdo interpartidario con todas las fuerzas con representación parlamentaria que le da a la política energética de Uruguay, la reconversión de su matriz energética, el carácter de una política de Estado que se mantuvo en el tiempo más allá de los cambios de gobierno. O sea que eso es muy importante, lo de la planificación, la continuidad, consenso social, porque hubo en esa primera transición energética mucha, digamos, consulta también, obviamente que siempre hay tensiones de las que hablaba antes, digamos, pero bueno, hay una cuestión consensuada, una toma de decisiones basada también en evidencia científica, eso es muy importante. Y bueno, y sí, rápidamente Uruguay se había propuesto que para el año 2050 generara 500 megawatts y eso por el marco regulatorio que atrajo mucha inversión además europea, hizo rápidamente esa transición y hoy hay días en que prácticamente el 98-99% de la energía que se genera es sobre la base de fuentes renovables, lo que a Uruguay además le significa la posibilidad de exportación, o sea, de bienes divisas, en ese sentido importante también, digamos, el ingreso que le genera a Uruguay la posibilidad de exportar energía a Brasil
o a Argentina a través de infraestructura que fue incluso financiada por el propio Mercosur, por el Fondo de Convergencia Estructural, por el FOSEM. O sea que, bueno, si Europa mira digamos, y en esto de si se aprende o qué se puede enseñar, bueno, esta cuestión, digamos, de que hay espacios para laboratorios de transición energética en el sur global, este caso de los países del Mercosur creo que tiene algunos aprendizajes relevantes para Europa, bueno, algo que no desconoce de Europa, que es la coherencia en la política pública, la planificación estratégica, la legitimidad social. Pero bueno, importante esto de tratar de generar, y ahí el Mercosur tiene mucho espacio para optimizar una gobernanza energética, porque si bien se trabaja, digamos, en algunos ámbitos como el subgrupo de trabajo número 9, todavía, digamos, no podemos decir que estamos hablando de una concertación de política energética, hay mucho espacio en el Mercosur, pero sí, hay aprendizajes y hay cosas prácticas. Esto del comercio sobre la base de renovables, de excedentes que se generan, es importante. No, perfecto. Y pensando justo ahora un poco más en el caso de Europa. Los últimos planes estratégicos de la política agrícola común, la PAC, se ha mencionado cada vez más la importancia de la bioeconomía y la innovación en la apertura de posibilidades para el desarrollo sostenible. En ese sentido, Amalia, lo que te pregunto es, ¿el intento regional europeo ha tenido más éxito? Sí, ¿se podría replicar algo ahora? O sea, siguiendo el sentido inverso, o sea, ¿América Latina podría copiar lo que hace Europa? Bueno, copiar capaz que no sería una buena idea. Este modelo, digamos, o este paradigma, podríamos decir, de la bioeconomía, es un paradigma que viene muy fuertemente impulsado desde los organismos multilaterales. Por ejemplo, FAO es, digamos, uno que lo ha impulsado fuertemente, pero también los organismos de cooperación regional, la CEPAL, el ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola. O sea que hay un impulso fuerte en ese sentido. En Europa, además, hay una reflexión teórica muy fuerte ya desde hace 15, 20 años que sostiene también el diseño de políticas. Europa tiene una política de bioeconomía a nivel de la Unión Europea. Eso dista mucho de las situaciones de los países de América Latina, que tienen un gran potencial bioeconómico, pero que se suman en forma como tardía o, digamos, posterior a esta discusión del paradigma de la bioeconomía, que tiene muchas aristas discutibles y demás, pero bueno, lo que yo he podido observar un poco de la experiencia de Europa es que ha desarrollado programas de I+D, hay programas de incentivos, hay política pública, hay, digamos, instrumentos. Entonces, eso le ha dado en Europa a la bioeconomía visibilidad, proyección, posibilidad de implementación. Hay países además que destacan especialmente en esto, por ejemplo Alemania, que ha sido un vector de impulso de la bioeconomía, de este paradigma en América Latina, la cooperación alemana específicamente. Pero bueno, trasladar ese modelo a América Latina así sin más no es posible porque bueno, hay condiciones diferentes. La bioeconomía en Europa está anclada en otros contextos que por ahí le ponen más foco dentro de ese paradigma a lo que es innovación, desarrollo, y la fortaleza de América Latina está justamente en la diversidad de sus recursos naturales, su biomasa. Entonces, bueno, no es posible trasladar. Sí podemos decir que hay algunos elementos de la experiencia europea que pueden ser interesantes para América Latina y ahí, por ejemplo, definir marcos regulatorios que sean previsibles, que sean estables, que haya políticas de apoyo a la innovación en aquellos sectores que son relevantes para América Latina, digamos. Esos mecanismos de gobernanza que incluyan también al pequeño y al mediano productor, que les permitan trasladar sus preocupaciones. Por ejemplo, toda la cuestión de la certificación de bioinsumos, gran desafío para un pequeño productor en América Latina, porque bueno, gestionar esas certificaciones o patentes son extremadamente costosas. Entonces, bueno, importante esto de una estrategia como híbrida, podríamos decir, aprendamos un poco de las lecciones, entre comillas, europeas de institucionalidad, financiamiento, investigación, y fortalezcamos todo lo que haga a la creación de valor local en América Latina. Todo lo que fortalezca, digamos, las cadenas de valor locales, regionales, que den empleo, que permitan, digamos, generar una capacidad tecnológica propia.
Bueno, es importante y bueno, eso exige por parte de los países de América Latina también contemplar este paradigma de la bioeconomía dentro de lo que son sus políticas industriales, que no sean simplemente unos incentivos fiscales, y contemplar la perspectiva de los territorios, porque la diversidad de los países de América Latina también en ese sentido es muy grande. Perfecto. Y pensando ahora más directamente en el cambio climático. Recientemente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio un pronunciamiento afirmando que algo que ya era apuntado, la verdad, por muchos expertos, que el objetivo de frenar el calentamiento global en 1,5 grados no será alcanzado. Dentro de los países europeos, la UE, los países americanos y sobre todo los caribeños, que sufrirán más inmediatamente con los impactos del cambio climático, han hablado activamente por compromisos multilaterales en relación para imponer barreras al cambio climático. ¿De qué modo pueden actuar América Latina, el Caribe y Europa para llegar a esos compromisos multilaterales ahí en lo que concierne el cambio climático? Bueno, eso que vos comentás, Víctor, de esta constatación de Antonio Guterres, que es tan dura, digamos, de que no se van a alcanzar probablemente o casi con seguridad, digamos, estas metas, lo que no tiene que generarnos es una sensación de derrotismo, de inmovilidad, que está todo perdido, sino que, bueno, lo que exige es reajustar prioridades. Entonces, como en el GPS, ¿no? Cuando te perdés, bueno, recalculando, porque el desafío es el gran desafío de la humanidad, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que las respuestas multilaterales tienen que ser muchísimo más ambiciosas, tiene que contemplarse también la adaptación y la justicia climática para aquellos países que ya están sufriendo el efecto del cambio climático. O sea, no solo que la mitigación sea, digamos, más ambiciosa, sino también contemplar esta cuestión de la adaptación en países que están incluso algunos desapareciendo, digamos, ¿no? Aumenta el nivel del mar. Lo que en el vínculo Unión Europea, América Latina, en este tema yo creo que es importante es que la diplomacia energética, climática, entre las dos regiones no debería reproducir las viejas asimetrías. Ahí sí que hay que hacer como una inyección de creatividad. Hay una necesidad muy clara de definir, reglamentar lo que son, digamos, las cuestiones de financiamiento, de transferencias tecnológicas, de los mecanismos para compensar pérdidas y daños. Los flujos de financiamiento a estas cuestiones tienen que ser estructurales, no pueden estar sujetos a coyuntura o a discusión. O sea que el marco tiene que ser como mucho más estructurado, si se quiere, mucho más ambicioso, contemplar la posibilidad también de transferencia tecnológica, porque se trata de eso, ¿no? De generar en los países de América Latina capacidades locales. No quiere decir que América Latina sea eximida de sus responsabilidades en ese sentido, a través de su propia política pública, pero ahí la cooperación creo que puede tener estas coaliciones regionales o interregionales pueden tener efectos multiplicadores muy interesantes y que potencien, digamos, en esa relación recíproca y estratégica una agenda y acciones concretas que nos permitan ser mucho más audaces en ese sentido, digamos, ¿no? Y ahí, digamos, lo que podamos hacer como académicos también nosotros en ese sentido. EULA, por ejemplo, si vemos un poco el programa, ¿no?, de la conferencia acá en Rosario, los temas climáticos, de transición energética, hidrógeno verde surgen con fuerza, así que también nuestras universidades y este tipo de colaboración académica también es muy importante para poder fortalecer esa cuestión, ¿no? Y que que el multilateralismo climático, entenderlo como que no es un fin en sí mismo, digamos, ¿no? En realidad se trata de una solución del problema y que ese ecosistema de la gobernanza climática, energética, de los recursos naturales contribuye efectivamente al logro de las capacidades, y ahí hay muchas posibilidades de contribución entre las dos regiones.
Recientemente, justo para el blog de EULAS, escribiste un artículo sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur y cómo está relacionado el acuerdo con consideraciones geoestratégicas y hasta mismo posibilidades para la transición energética. En un acuerdo que, de un lado, del lado de Conosur, se escuchan acusaciones de proteccionismo verde por la parte de la UE y del otro lado, el lado europeo, en que se acusa justamente el otro lado, bueno, o sea, el lado de los países de Sudamérica, de destrucción de biomas fundamentales a la sostenibilidad, como es el caso de la Amazonia. ¿Cómo se puede promover un intercambio interregional económicamente benéfico para ambos lados y que no promueva a la vez más daños al medio ambiente? No hay soluciones técnicas únicas, unívocas y definitivas. Digamos, no hay una one size fits all, no funciona aquí, digamos, tenemos que ser como más sofisticados. Además, asumiendo que existen estas tensiones, estos conflictos entre la dimensión estructural, económico-productiva y todo lo que implica el comercio y todo lo que implica, digamos, esto sobre los efectos sobre el medio ambiente. Entonces, todos estos conflictos evidentemente tienen y responden a intereses diversos que hay que asumirlos, honestamente, son preocupaciones legítimas y hay que de alguna manera gestionar esas diferencias. Evidentemente desde la perspectiva ambiental europea, toda la cuestión ambiental y las demandas, digamos, y exigencias de consumidores, de electorados, son cuestiones que tienen que ver, digamos, con el modo de funcionamiento democrático, con la lógica de mercado. Pero claro, desde la perspectiva latinoamericana esto se puede concebir como una traba, digamos, comercial. Frente a eso, las soluciones no pueden penalizar el desarrollo. Esa, digamos, desde una perspectiva latinoamericana para mí es una cuestión importante. Y reconocer esa diferencia no debe reducirse a un ejercicio de retórica, digamos, es una condición para un diálogo de buena fe. Ahí, digamos, lo que es importante es la regulación recíproca, la construcción de capacidades para el seguimiento de los efectos que va a tener este acuerdo, que tenemos una alta probabilidad de que efectivamente se concrete. Y ahí hay desarrollar una serie de mecanismos, una batería de herramientas que permitan este monitoreo, digamos, y que, por ejemplo, si hay una cláusula ambiental que vaya acompañada de transferencia tecnológica o apoyo financiero, instrumentos que permitan una adecuación por parte del socio para lograr, digamos, que esos productos regionales, locales cumplan con esos estándares y generen valor agregado para localmente, digamos, ¿no? Hay que tener ahí reglas muy claras de trazabilidad, cómo es el proceso de certificación, por ejemplo, ¿no? Ponemos, por ejemplo, el caso de hidrógeno verde, cómo es eso, toda iniciativa que también pueda recoger voluntades y articular voluntades a nivel de América Latina también es importante, un posicionamiento conjunto en esto, todo lo que contribuya, digamos, a adicionar gobernanza, fortalecer gobernanza, digamos, ¿no? La cuestión de promover la industrialización, el agregado de contenido local es muy importante. Ahí, a nivel del propio Mercosur hay mucho para recorrer. Las certificaciones, digamos, en América Latina en este momento, por ejemplo, en hidrógeno verde la lleva adelante la OLADE, con un mecanismo que se llama Certilac, y por ejemplo Brasil no forma parte de eso. ¿Cómo se homogeneiza eso y que no sea un factor que divida, sino que aglutine y fortalezca, digamos, ¿no? Y después en el nivel más territorial, que permita evidentemente, digamos, la protección de las sensibilidades locales. Yo vivo cerca de una localidad que es Tambores y ahí, digamos, la posibilidad de la erradicación de un proyecto de inversión alemán alteraría totalmente la lógica de funcionamiento de una localidad que tiene 1.000 habitantes. Entonces, tener en cuenta esas sensibilidades, pero no simplemente una actitud de respeto, sino de, trascender juntos con mecanismos de diálogo, de información clara y transparente, y potenciar cadenas de proveeduría local, articulación de abastecimiento a nivel local. Son cosas que se pueden
pensar, y bueno, y ahí hay algún financiamiento todavía a mi gusto un poco tímido, por ejemplo de Europa a partir de la Global Gateway, pero bueno, me parece que se pueden fijar metas claras en términos de empleo, contenido, digamos, local, innovación, etcétera, cadenas de valor, me parece que es importante. Y como digo, para redondear, digamos, esto se trata no de dar lecciones el uno al otro, sino de un proceso de co-creación de algo diferente, de un co-desarrollo. Sé que esto puede sonar un poco altisonante o idealista, pero bueno, yo creo que asumir las diferencias y el conflicto es el punto de partida, digamos que hay visiones diversas, y bueno, ir después encontrando los mecanismos para un paquete más integral de gobernanza y cooperación, y no simplemente un sello, un arancel, una certificación, digamos, ¿no? Y que bueno, evidentemente está el riesgo de que, bueno, que toda esta narrativa se convierta en una nueva forma, digamos, de desigualdad. Bueno, el desafío está en cómo revertimos eso y co-construimos algo diferente. Muy bien, Amalia. Yo creo que tenemos tiempo, si te parece, para una preguntita extra. Y justo al principio, como hablamos mucho de cómo los actores locales pueden estar involucrados con la gobernanza de los recursos naturales. Bueno, hace algunos años escribiste un artículo sobre cómo las políticas de cambio climático a nivel nacional, sobre todo en Uruguay, ¿no? Y a partir del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, se articulaba a nivel local en el norte de Uruguay con las políticas a nivel nacional. ¿Podrías contarnos un poco sobre ese tipo de gobernanza multinivel, puesto que involucra actores internacionales, nacionales y también a nivel local? Y además, ¿cuáles fueron los desafíos en la implementación de esas políticas? Y, de algún modo, esos desafíos son reflejo de las dificultades más globales en términos de políticas de gestión de recursos naturales. Bueno, el caso de Uruguay es muy interesante, digamos, por sus características de cultura política y cívica. Hay un ejercicio, digamos, muy marcado del diálogo, y en esto que yo hoy les comentaba que el país había atravesado 2001-2002 una crisis muy fuerte, hubo también una discusión muy profunda que involucró distintos actores sociales, a todos los partidos, digamos, que están, digamos, estaban con representación parlamentaria, la academia, en una estrategia de desarrollo donde esta cuestión de la energía y el desafío del cambio climático, que ya era evidente, se marcaba, digamos, en la agenda como algo importante, condujo en el año 2009 a la creación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, con un fuerte apoyo de evidencia científica que informó de alguna manera la definición de toda esta política pública. Creo que, como muchas cosas en el Uruguay, es un diseño de política pública, yo diría casi impecable, es el sueño de todo politólogo, digamos, ¿no? Porque este sistema, efectivamente, teniendo en cuenta los procesos globales y de impacto y, bueno, todos los compromisos que además había asumido ya Uruguay, ahí en el 2009 todavía no estaba el acuerdo del 2015 del Acuerdo de París, pero bueno, ya, digamos, el país venía asumiendo, digamos, compromisos, definió un sistema que estaba articulado con dos ministerios, lo que sería hoy el Ministerio de Ambiente, que en ese momento se llamaba diferente, y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por las implicancias que tiene el cambio climático en un país con un perfil agroproductivo como Uruguay, un sistema donde estaban representadas distintas agencias del Estado del nivel nacional, y donde también se contemplaba la participación de los niveles subnacionales, que en Uruguay son, el segundo nivel de gobierno son las intendencias, y ahí, digamos, estaba el Congreso de Intendentes. Entonces, bueno, ahí hay como una representación distribuida, digamos, por adscripción partidaria. Entonces los departamentos que tienen, digamos, una determinada orientación partidaria tienen, digamos, a tal departamento presente en esa instancia,
Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. O sea que es un diseño de política interesante que incluye también la participación de los otros actores no gubernamentales, la academia, obviamente, sociedad civil y demás. El problema muchas veces, y esta es una percepción de alguien que hace su investigación a nivel, digamos, de un centro regional universitario en el norte del país, es que muchas veces ese diseño de política muy sofisticado tiene escasa traducción y la canalización de las demandas o los posicionamientos de Uruguay en la materia, cuáles son los desafíos específicos, cuesta. Además, en materia de cambio climático tenemos toda esa jerga difícil, ¿no? La gente habla de adaptación, de mitigación. Son términos que capaz que hoy, 2025, bueno, ya están como un poco más internalizados, pero para un productor familiar o tradicional, ir con estas cuestiones, digamos, es como una jerga que requiere una traducción y bueno, que afecta además las formas de producir, de vivir y demás. Entonces yo creo que también ahí hay un espacio interesante para optimizar la participación de actores locales o sus, organismos representativos, federaciones productivas o, digamos, articulación de productores pequeños, medianos, grandes en ese esquema. Digo, por poner algo, digamos, como ejemplo, hay espacio para la optimización. De todas maneras, hay metas muy claras, el país tiene, digamos, planes, por ejemplo, muy claros de adaptación agropecuaria y bueno, teniendo en cuenta esto que decía del perfil del país, eso es muy importante, la adaptación costera, el cambio climático también. Hay algunos planes que se han desarrollado a nivel territorial entre departamentos, por ejemplo, el departamento que estoy de Tacuarembó con el departamento de Rivera, ese espacio está, pero bueno, yo creo que requiere, digamos, un seguimiento. Las contribuciones de Uruguay al cambio climático son de gases de efecto invernadero, salvo, digamos, por la acusación del metano, digamos, de la ganadería, son muy poco significativas, pero se ha hecho un esfuerzo muy importante, digamos, por ejemplo, la descarbonización de la matriz eléctrica es una contribución importante, así que bueno, buenas políticas públicas con posibilidad de optimizar. Perfecto. Bueno, Amalia, muchas gracias de verdad por haber contribuido con EULAS y habernos seguido un poco de tu tiempo acá en la conferencia de EULAS en Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Escuchen todos nuestros episodios en SoundCloud, Spotify y YouTube. Nuestros episodios están disponibles en español, inglés y portugués. Síguenos también online. Estamos en X, Blue Sky, LinkedIn e Instagram. Visiten eulas.network para saber más. Muchas gracias. Obrigado. Thank you.